Y en estos comentarios en los cuales nos enfocamos más en las cosas de las escrituras que de lo que nosotros creemos o pensamos, ya que no es tan importante a veces lo que usted o yo hacemos sin consultar la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, no tiene vuelta de hoja, por decirlo así. Y es una de las cosas que necesitamos que ir acostumbrándonos, ¿verdad? A conocer más de las cosas que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero solamente hacer una lectura, para poder llevar a cabo lo que estoy haciendo. Y esta lectura, ¿verdad? Pues responde Dios a las oraciones. La meta de la oración, ¿verdad? Que es darle a Cristo el lugar que en todas las cosas se debe, que tiene lugar en todas las cosas, ¿verdad? Que se debe obtener para que sea contestada. Vamos a buscar primero que el reino de Dios y su justicia. Y Dios añadirá todo lo que necesitamos. Añadir no es lo mismo que dar, pues se añade a algo ya existente, no se le puede hacer de otra manera. Mientras que dar es proporcionar algo que no se tenía, ¿sí? Se le pide al Padre en el nombre del Señor para que el Señor obtenga algo. Según este principio, todos los que se ocupan de la carne no tienen nada que orar. Ellos deben permitir que la luz ponga fin a la carne antes de volverse intercesores y orar por la voluntad de Dios en lugar de orar por sus propios intereses. Ahora, solamente quienes permiten que Dios tenga la preeminencia en todas las cosas, entonces entran en el lugar santísimo. Debemos dejar de orar por nuestras propias necesidades y orar por las necesidades, ¿verdad? O los negocios de Dios. Y Dios entonces oirá las oraciones que elevemos audiblemente y aún las oraciones que hacemos sin hacer este tipo de audición, por decirlo así. Ahora, también las cosas que no expresamos, las cosas, por ejemplo, las oraciones que se relacionan con nuestros propios asuntos, ¿verdad? Permitamos que el Señor reciba algo primero, y después Él hará que nosotros obtengamos algo. Ahora, en la vida cristiana es maravilloso recibir constantemente respuestas a las oraciones. Nos gusta. De hecho, el recibir contestación a las oraciones es algo eh, de lo más gozoso que puede haber, pero tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios también tiene el propósito de que a Él se le honre y se le glorifique. Ahora, nuestras oraciones, que son en Cristo para que tengan la preeminencia en todas las cosas, debemos de hacerlo en el aspecto placentero de la vida cristiana. Si nosotros hemos tenido y crecido y tenemos conocimiento de ello, debemos ser como niños, pero no infantiles. Ahora, el crecimiento no es producido por el conocimiento bíblico, no, sino es por tener más de Cristo y al ser llenos de Él, ¿sí? Ahora, el crecimiento consiste en que yo mengüe aún más, o sea, es ponerle fin al ego. El crecimiento no es mirarse a sí mismo, hermano. El crecimiento no es de mirarse a sí mismo, qué tanto sé, qué tanto conozco, qué tanto puedo hacer. No, esto es, sino que uno debe mirarse a sí mismo para ser relativamente humilde. Esa es la realidad de conocer la Escritura para llevarla a cabo, y de esta manera, al cumplir la palabra en usted mismo, usted se va a dar cuenta que usted va a lograr mucho más objetivo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a fluir a través del Espíritu Santo que usted le está entregando su vida a Él. ¿Para qué?
para eso, para que Él use su vida para ministrar a otros. Nosotros seguimos en ese plan de seguir adelante, adorando y glorificando el nombre del Señor a través de sus palabras, o sea, escudriñar la Escritura para poder llegar a alcanzar algo mucho más allá y poder compartirlo con aquellos que todavía no tienen esa cobertura en su vida porque no le han entregado la vida al Señor. Ahora, hay un aspecto muy importante. Cuando uno le entrega la vida al Señor, uno debe de entender que la relación ahora con Cristo es mucho más cerca, más afines. Entonces nosotros debemos de mantenernos en un lugar mucho más prominente y estar constantemente buscando la dirección del Espíritu Santo, que es lo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Señor dijo en la Escritura, no os dejaré huérfanos, dijo, voy a dejarles al Paracleto, al Consolador, al que os guiará a toda verdad y a toda justicia. Yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Entonces el Espíritu Santo es el que ahora va a hacer la obra en nosotros, pero tenemos que llenarnos, hermanos, del conocimiento y de la palabra de Dios para poder entender la voluntad de Dios, porque es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Usted no se puede desviar a un lado o a otro. ¿Por qué? Porque la perfección del Señor va con usted si usted la sigue, si usted la busca. Constantemente, ¿verdad? Estamos buscando la manera de servirle mejor al Señor y de hacer las cosas para Él, ayudando a otros, a nuestro prójimo, ayudándolos a ellos a seguir adelante y a vencer todos los obstáculos que puedan decirse que se mantienen en ese nivel. El aspecto placentero de la vida cristiana es el crecimiento. Ese es el aspecto. Y nosotros debemos de confiar en que Dios va a seguir obrando en nuestras vidas de esta manera. Y debemos de entender que debemos ser absolutamente humildes, hermanos. Ahora, crecer es permitir que Cristo tenga la preeminencia en nosotros. Esa es una parte muy importante, ¿sí? Y es necesario, ¿verdad? Pues que Él crezca y yo mengüe. Porque al crecer el Señor en mi vida espiritual, en mi vida cristiana, yo voy a menguar como lo que soy, pero voy a crecer en el Señor porque el Señor me está dando un crecimiento muy diferente, un crecimiento espiritual. Entonces, aparte de que tengo un testimonio, porque lo estoy fomentando a través de seguir adelante en el Señor. En Juan 3:30 nos lo indica. Ahora, lo que cuenta no es el conocimiento bíblico, como lo acabo de decir hace un momento. No es solamente el conocimiento bíblico que tengamos, sino nuestra consagración. Porque ¿de qué sirve que yo tenga un conocimiento bíblico solamente y no me he consagrado al Señor? O sea, en pocas palabras, sigo haciendo las mismas cosas que yo hacía antes. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo, que queriendo hacer lo bueno, lo malo es lo que hago. ¿Por qué? Porque la carne siempre está pendiente de hacer las cosas que a ella le gustan, que le agradan. Nosotros nunca estamos conformes con las cosas que Dios nos da. Siempre queremos tener más de lo que Dios nos da. Es cuando entre el ego, la vanidad. Importante que podamos ver. Bueno, quiero ver que lo que cuenta con el conocimiento bíblico que tengamos no es solamente eso, que más bien que tengamos una consagración. Cuando hayamos dejado en las manos de Dios todas las cosas, eh, entonces para que Cristo tenga la preeminencia, el verdadero crecimiento consiste en permitir que Cristo sea magnificado por medio de su Espíritu Santo que nos dejó. Recibir la luz, hermanos, o sea, la luz que viene siendo el conocimiento, también debemos recibir la luz que viene de Dios en cuanto a una visión espiritual, lo cual es otro aspecto agradable de la vida cristiana. La revelación es algo objetivo que Dios nos da. La luz es la revelación personal que Dios muestra al creyente individualmente. Ahora recibimos visión cuando la luz de Dios nos alumbra. Esto incluye que la luz y la revelación, en primer lugar, se recibe la iluminación, hermanos, ¿sí? Y luego viene la fe, ¿sí? Para mantenernos
constantemente bajo la iluminación, pues debemos permitir que Cristo o que su Espíritu tenga siempre preeminencia en todo. De otra manera no lo vamos a lograr. Permitir que Cristo tenga toda la preeminencia en todo. Así es que si tu ojo o tu, si tu ojo te es motivo de caer para que tu cuerpo no caiga, pues manténlo mejor en la luz, lleno de luz. Ahora, nosotros constantemente necesitamos tener un corazón puro, un corazón humilde, un corazón que llene. ¿Por qué? Porque los de corazón puro son los que verán a Dios, según Mateo 5:8. Y necesitamos tener un corazón puro. Ahora, el que quiere tener la voluntad de Dios conocerá en Juan 7:17 que solamente quienes permiten que Cristo ocupe el primer lugar pueden tener la luz. Ah, Desde que el momento que usted recibe al Señor Jesucristo, hay una iluminación en su vida. Y esa iluminación lo va a hacer ver a usted diferente y usted también va a poder ver las cosas y considerarlas de manera diferente. Porque la luz nos trae una revelación, nos trae una muestra de las cosas que podemos ver más allá de lo que a veces o de lo que antes no veíamos. Acuérdese, en cuanto la luz llegue más lejos, usted va a poder mirar mejor, naturalmente. Cuando vamos manejando en la oscuridad, cuando vamos manejando ya en la oscuridad, encendemos nuestras luces de nuestro auto y podemos alcanzar a ver una cobertura. Ahora, nuestros autos tienen una condición en sus luces, una es corta y otra es larga. Cuando usted ilumina lo más largo, alcanza mejor visión de las cosas que están al frente. De esa misma manera, hermano, nosotros cuando estamos apenas comenzando tenemos una visión corta, pero cuando encendemos las altas luces, las luces que alcanzan a reflejar mucho más todavía, que alcanzan a cubrir más, lógico que vamos a tener una mejor visión. Eso es a lo que se refiere en la Escritura, que nosotros seamos más iluminados por medio de la palabra de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo entra en nuestra vida cuando le aceptamos. Cuando nos bautizamos recibimos el poder del Espíritu Santo. Y aún a veces antes, ¿verdad? Porque todo esto corresponde a Dios, no a los hombres. Podemos decir que hasta que no te bautizas, no, hermano, porque nosotros pudiésemos ver la consideración en cuanto a lo de Hechos capítulo 10, cuando al apóstol Pedro fue a predicar a los gentiles allá a la casa de Cornelio. Entonces, cuando predica a la gente que está ahí en la casa de Cornelio, y Dios, el Espíritu Santo de Dios, llega y bautiza a todas estas personas y empiezan a hablar en lenguas y todavía no hacían bautizados en agua. Al menos hasta donde sabemos, no había ahí todavía un bautismo en agua. Y el Espíritu Santo dice que se derramó en ese lugar. Entonces nosotros a veces queremos hacer que por medio del agua, del bautismo en agua, ya todas las cosas se lleven adelante, pero esa es una parte normalmente y principalmente es una de las partes que debemos de seguir. Es, ah, es muy hermoso saber cuando nosotros estamos siendo iluminados porque ahí le damos el permiso a que Cristo tenga siempre la preeminencia en todo. Dejamos un poco la carne a un lado y nos vamos a hacer una pureza en nuestro corazón porque ya entonces empieza a nuestro corazón a llegar la verdad y empieza a llegar el conocimiento verdaderamente que nos edifica, nos hace felices, entramos en un gozo. El gozo no es algo de la carne, el gozo es una cosa que entra por el Espíritu y la paciencia y la bondad y el amor empiezan a entrar. Cuando estas cosas no existen en usted o en mí, no se va a reflejar. Por eso tantas parejas empiezan a perder el amor, empiezan a consumirse, porque ya no existe esa parte. Han dejado de lado el amor de Dios y han preferido el amor humano, el amor carnal. El amor carnal tiene un límite, mas el amor del Espíritu no. Y hay un montón de cosas que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos lleva a conocer el verdadero amor y el verdadero amor
hace muchas cosas perfectas, porque el perfecto amor por principio se echa fuera el temor. El temor a muchas cosas que nosotros no podíamos hacer y lograr y alcanzar. Entonces, debemos que lograr entender a vencer todos esos obstáculos. En la voluntad de Dios nos sentimos más que bendecidos. Yo me siento muy bendecido puesto que permanezco y sigo en la voluntad de Dios. Cuando seguimos las cosas de la carne, hermano, todavía estamos indicando que nuestra fe y nuestra convicción todavía no está. Convicción y fe no está, ¿por qué? Porque no estamos creyéndole a Dios ni estamos confiando en Dios. Estamos creyendo que todavía hay muchas cosas que se pueden hacer, porque a lo mejor desconoces la palabra o desconoces la escritura. Pero cuando llega la escritura hay una iluminación en tu vida y esa iluminación en tu vida permite que tú veas más allá de las cosas. Y entonces la carne la vas a empezar a someter o a sujetar. ¿Por qué? Porque el Espíritu está llenando el Espíritu que está contigo. Para obtener el poder, hermano, en el aspecto agradable de la vida cristiana, para poder esto hacerlo, debemos permitir que Cristo sea entronizado en nosotros, o sea, tenga un trono verdadero en tu corazón. Entonces, esta manera te hace que crezcas y adquieras poder. Ahora bien, si no estamos separados de las cosas mundanas, no podemos obtener poder, ¿sí? Separarse no es solo salir del mundo, eso no es solamente separarse, sino entrar en Cristo y somos diferentes a los demás porque estamos en Cristo y nos hemos vestido de Él. Amén. En consecuencia, Cristo es nuestro poder. Ahora, quiero generalizar que los creyentes a veces tienen dificultades, ¿verdad? Financieras, por ejemplo. Esto quizás se deba a que anteriormente no llevaban una vida ordenada, ¿verdad? Y ahora pues no pueden hacer ciertas transiciones que solían hacer. Ahora quizás sea por motivos espirituales y porque Dios está detrás de la escena dirigiéndolo todo, puesto que todo tiene una meta específica con la persona en cuestión. Ahora, nosotros a veces no dirigimos bien las cosas y como no dirigimos bien las cosas, entonces perdemos el enfoque a lo que Dios quiere que sigamos haciendo. Yo creo que cuando uno no tiene la administración divina de Dios, cuando no hay una revelación en tu vida, no hay esa conciencia por cuidar las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo ves como efímero, como pasajero, como que ahorita está y mañana no, pero mañana puedo tener mejores cosas. Y se puede, hermano, tener mejores cosas, pero hay que ver la condición en las que estamos, porque estamos en una vida de maldición cuando no estamos en Cristo. Y fíjese lo que acabo de decir, estamos en una vida en maldición porque no estamos en Cristo. ¿Por qué maldición? Entonces todas las personas que están alrededor nuestro están malditas. Yo no digo que están malditas, tienen maldición en ciertas áreas, porque maldita sería algo mucho más fuerte para ellos, pero digo maldición en ciertas áreas. Cuando digo maldición en ciertas áreas, no está diciendo que tú eres maldito, sino que la condición en la que tú estás obrando, ahí no tienes la bendición, sino que hay una maldición antes de tu bendición. Si tú quieres cambiar las cosas a que todo sea bendito o que haya una bendición en tu vida, porque Dios tiene sus promesas y Él no falta a esas promesas, Él las cumple. Si tú eres una persona que sabes dar, aunque no seas cristiano, aunque no estés con el temor de Dios, Dios te devuelve porque tú diste. Porque aunque sea ahí en el fondo de tu corazón hay alguna raíz todavía de bondad, de misericordia, y eso es lo que opera ahí. Entonces el Señor Jesucristo o Dios también obra y te da la promesa a tu vida, te bendice. Pero ¿sabes qué? Esa bendición te la da por su promesa, pero no se va a sostener por mucho tiempo. ¿Por qué?
porque necesitas convencerte de que Dios tiene la promesa permanente para ti, porque tú eres un hijo de Dios. De esta manera te vas a dar cuenta. Hay muchas personas que dan o diezman y ofrendan y todo eso, y lo hacen de corazón, y Dios los bendice. Hay otros que aunque no den diezmo y ofrenda, lo hacen de corazón para los que aman, y Dios va a bendecir porque hay una promesa, pero claro, a la casa de Dios también hay que dar una ofrenda. ¿Por qué? Porque de ahí hay que cubrir algunas cosas de las cuales ya nos beneficiamos. La electricidad, el agua, el templo, que pintarse, que las luces, que se fundió una luz, que el micrófono, que infinidad, hermano, que podríamos mencionar y que por esto ocupa esa rama. Pero nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo nuestro para luego poder bendecir a aquellos de esta manera. Cuando Dios da la provisión terrenal, llega la provisión celestial. Las dificultades en obtener los víveres o esenciales nos llega con el propósito de que busquemos a Cristo para que Él tenga la preeminencia en todas las cosas y aprendamos a tener fe. Ahora, cuando las dificultades nos sobrevienen, debemos regocijarnos y creer que proceden de Dios, pero no debemos buscarlas. Si lo hacemos, entonces Satanás hará que se nos añadan dificultades. Ahora, esto quiere decir, hermano, que nosotros debemos que tener cuidado, mucho cuidado para tener las cosas en control. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos en abundancia, como dice la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Pero ¿por qué vamos a tener en abundancia? Porque somos dadores de corazón, como dice. No damos por necesidad, o sea, porque necesitamos, doy para que me bendigas, no. Yo doy de corazón generoso y no espero solamente nada, yo solo doy porque ya Dios ya me dio, entonces, ¿para qué estar como buscando que me vuelva a bendecir cuando Él ya me dio y me sigue dando? Entonces yo solamente sigo dando, porque Dios ya me dio. Siempre Dios nos da primero a nosotros, antes de que nosotros ya demos. Él ya nos dio a nosotros, ya nos proveyó. Entonces, esto es lo que sigue. Y yo quisiera continuar, pero el tiempo se nos va y tenemos que hacer a veces un paréntesis, ¿verdad? Para poder conseguir lo demás. De esta manera, pues yo quiero dejar este mensaje en usted para que usted luego se dé cuenta de que en Dios no hay pérdidas, hay ganancias. En Dios tenemos la bendición más grande, salud, trabajo, ¿verdad? Bendiciones y promesas. Entonces, yo les doy las gracias por todas las cosas. Le doy gracias a Dios por tal y le doy gracias a Dios por muchos hermanos que Dios nos bendice a través de ellos. Muchas veces no esperamos ciertas bendiciones, pero Dios las tiene preparadas ahí para nosotros. Entonces luego les daré un testimonio o varios testimonios de las cosas que nos han ocurrido a través de ser fieles con el Señor, a través de ser constantes con el Señor y a través de ser siempre permanentes en Él, o sea, permanecer en las cosas que Dios nos ha prometido dar a través del conocimiento de su palabra y mantenernos ahí. Su hermano Héctor Núñez, hermano en Cristo, que Dios los bendiga a cada uno de nosotros, de ustedes y que nosotros sigamos adelante, ¿verdad? Yo bendigo las vidas de cada uno de mis hermanos que logran ver estos videos. Bendigo a cada uno de ustedes y no solamente bendigo sus vidas, sino sus familiares o sus casas y todas las cosas, aún en la salud, que Dios los bendiga con salud en sus vidas y que Dios bendiga sus vidas también en todas las maneras, ¿verdad? Ese es mi mejor deseo. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima entrega.